Pues buenas tardes, hoy tenemos un programa especial desde la Cámara, que ustedes saben que normalmente se transmite los sábados a las 11 de la noche por Facebook y los viernes, era distinto, pero este va a ser el mismo, o este es el mismo, a las 6 de la tarde. Hoy tenemos aquí al señor Rubén Aguilar, ya saben quién y ya saben lo que quiso decir. Entonces no necesita presentación, pero ya tiene a sus alumnos esperándolo, entonces no lo podemos hacer. Entonces vamos a hablar de 3 temas en estos minutos. Hoy no va a haber música, ni va a haber poesías, ni va a haber nada. ¿Qué pasa con Brasil? Bueno, lo que pasó el domingo en Brasil tiene diversos ángulos de análisis, pero el primer resultado es un brutal triunfo de la ultraderecha. Había al tiempo que era la presidencial, Bueno, ¿ya ganó Bolsonaro o no? eh, el partido de Bolsonaro subo el 63% de todos los votos de ese día, de ese domingo, y la izquierda solo el 38%. O sea, de ese tamaño fue el golpe, porque estaban en disputa la presidencia de la República, los 513 diputados, eh, un tercio del Senado, 27 senadores y 27 gobernadores. Al nivel de los diputados, gana la derecha y la ultraderecha 330 diputados de los 513 que tiene el Congreso y la izquierda solo 130. De los senadores, 22 senadores los ganó la ultraderecha y solo los otros la izquierda. Y de los gobernadores, 10 los ganó la derecha, 5 los ganó la izquierda y los otros se van a segunda vuelta el 30 de octubre, como se fue la presidencial. La presidencial, pues se daba por hecho, según las encuestas, que ganaba Lula en la primera vuelta con 5, 6, algunas encuestas daban hasta 14 puntos arriba, y resulta que solo tuvo 5 puntos arriba y no logró pasar en primera vuelta. Entonces, Lula y Bolsonaro se van a segunda vuelta el 30 de octubre. Es cierto que Lula triunfó el domingo pasado con 5 puntos de ventaja, pero no obtuvo 50 más 1 que tenía para ganar en primera vuelta. Y para algunos analistas, pues pierde Lula en el sentido que se esperaba que tuviera 15 puntos y no los tuvo, y gana Bolsonaro en la medida que se pensaba que iba a tener 38 y tuvo Ahora, 44. ¿qué se espera el día 30? El día 6, pues uno El esperaría, día 30, ¿no? el día 30 de octubre, el día Ajá. 30 de octubre es el domingo 30 de octubre, pues uno esperaría que otra vez, en razón de lo que dicen las encuestas, que pudiese ganar la presidencia Lula, pero analistas muy serios en Brasil dicen que no hay que cantar victoria después de lo que ocurrió el pasado domingo, donde Lula tuvo 48% de voto y Bolsonaro 44% en números redondos, en torno a 4 puntos de ventaja para Lula, que no son una gran diferencia de cara a lo que ocurra el domingo. ¿Qué irá a pasar con los otros candidatos, los votantes de los otros candidatos que ya no van, que obtuvieron muy poquitos votos porque la elección se polarizó solo en Lula y Bolsonaro? Una senadora ganó 4.7, otro que iba más desde la lógica de izquierda también 3.7. Ahí hay unos 10 puntos en conjunto, 10 eh, eh, puntos porcentuales de gente que no votó ni por Bolsonaro ni votó por Lula, que podrían ser los que definan la elección el próximo 30 de octubre. Pero cantar victoria como se pensaba en las encuestas anteriores, pues no se ve que ese sea el ¿Y por resultado. qué? ¿Por qué la derecha avanza? ¿Por qué un tipo que visto desde lejos, Bolsonaro me refiero, es criticadísimo? ¿Por qué avanza? Bueno, esa es la pregunta que se hacen muchos analistas en Brasil y que hay en muchos artículos escritos en estos días. ¿Por qué la sociedad? Y bueno, una primera conclusión que sale a la vista es que la sociedad brasileña es mucho más conservadora de lo que se piensa y cree, que hay regiones en particular mucho más conservadoras. Está como en la geografía misma del país dividido en términos de los votos. Por ejemplo, Sao Paulo pues arrasa Bolsonaro, el gobernador que iba de la derecha. El, el Partido de los Trabajadores, el PT, pensaba que podía ganar, pues no, no ganó. Entonces, uno es que
hay mucho más conservadurismo en Brasil de lo que se asume que existe. Dos, que al final de cuentas cierto tipo de acciones, a pesar de este discurso furibundo, misógeno, fascistoide, etcétera, de Bolsonaro, pues hay un sector que las acciones que hizo le parecen pertinentes. No hay que olvidar, por ejemplo, que Brasil, en contra de lo que ocurrió en México, en plena pandemia, con los programas de ayuda social en la pandemia, redujeron los niveles de pobreza. Brasil, junto con Panamá, son dos casos únicos en el mundo. Con nosotros nos fuimos 5 o 7 millones más de pobres con la estrategia de no haber hecho nada Entonces el hace un buen gobierno. gobierno Pues en Bolsonaro. algunas cosas ha hecho, es un hocicón de terrible, ultra conservador, insisto, cuasi fascista, pero pues tiene acciones objetivas que a la gente le parecen bien, manejó muy bien en general la pandemia, para el nivel de mucho mejor que nosotros, aunque también ellos son de muchas muertes excedentarias, y ahí nos peleamos en lugar con ellos, ¿no? Probablemente que pues hay sectores muy particulares, por ejemplo, que en 18 le dieron el tufo a Bolsonaro como un voto orgánico, que son los evangélicos en el caso de Brasil, que hoy representan el 30% de la población, y los evangélicos en Brasil, 70% votó por Bolsonaro en 18 y todos los datos dan que también hoy las iglesias evangélicas volvieron a apostar por Bolsonaro y no importa si son pobres, los fieles de estas iglesias votan conforme les dicen sus pastores, y pues ahí tuvo un voto duro muy, muy importante Bolsonaro. Son algunos de estos elementos que ayudan a explicar el porqué y insisto, no solo es Bolsonaro, Bolsonaro todavía no gana. El hecho es que su partido, con sus En las candidatos elecciones, Rubén está refiriendo a las elecciones de gobernador, de senadores, y de de diputados, diputados que se estaban dando al mismo tiempo. Recordemos que Brasil, igual que nosotros, somos una federación, entonces los estados cuentan. Entonces, usted ve quién votó por el partido de Bolsonaro, no en la presidencial, sino en todo, pues gana el partido de Bolsonaro. O así sea, va a es. tener más escaños, va a tener más gobernadores, va a tener más todo. Lo que está en juego, y tal vez por la prestigio de Lula, es la Es presidencia. la presidencia y en el caso de que Lula ganara, pues le tocaría con una Cámara de Senadores minoritaria, una Cámara de Diputados minoritaria y con la gran mayoría de gobernadores del partido de la derecha y de la extrema derecha. En ese sentido, estaría en una gran desventaja Ahora, el la extrema presidente. derecha avanza, ¿no? Yo en Italia, Avanza, en Italia ganó la extrema derecha por primera vez en la historia después de la guerra, en el caso de Italia. No solo avanza la izquierda, también avanza la derecha. No es un fenómeno que la de izquierda va con un paso firme en todo. No, hay unos lugares que avanza, otros lugares que retrocede. No es que retroceda a la derecha y se va para siempre, en algunos lugares gana, como ocurrió en esta elección, no la presidencia, en estos cargos en Brasil, donde gana significativamente la extrema derecha, pues ocurrió en Italia. Esa es la realidad. Yo espero que Lula gane el 30 de octubre y que se vaya este fascista, pero eso no está garantizado en razón de cómo se aportaron los votos el domingo pasado. Insisto, 68%, 67% ganó la extrema derecha en los en votos otros totales, cargos. sumando los estados, Sí, sumando sí, sí. los votos senadores en el conjunto y apenas un poco arriba de los 30 a la izquierda. Esa es la realidad de Brasil el domingo pasado. Bien. Nuestro libro. Bueno, pues este es un libro que primero que se lo recomiendo a todos y hay que irlo a comprar y si no hay en las librerías de su Está en ciudad, Amazon también, ¿eh? está en Amazon, por eso, si no está en las librerías de su ciudad, en Amazon. Entonces, yo siempre le dije a Rubén que cuando estaba de candidato y también cuando era gobernador, que no se metiera al tema porque era muy complicado, que hiciera su tarea, como todo gobernador tiene que hacerla, que hiciera su tarea, pero que no se metiera al tema, que no le diera gran publicidad porque es un tema muy complicado de manejar y el éxito es muy poco reconocido a nivel mundial. Unos cuantos casos, Uribe en el caso de Colombia. Colombia, el alcalde de Medellín en el caso Fajardo, en el caso que Rubén bien conoce. Y Rubén me decía que de todo, que lo tenía que hacer, que era un tema de ética personal y además de sobrevivencia política, dado la situación del Estado. Y pues claramente me ganó, él tuvo la razón, había que hacer lo que él hizo.
Y bueno, el resultado determinante, clave, que nadie puede negar con la estadística misma del sistema, del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, es que a los primeros 2 años de gobierno empieza a caer la tasa de homicidios dolosos y se reduce en 88% los homicidios dolosos y junto con pegado casi todos los otros delitos, crímenes, robo a mano armada, automóviles, etcétera, en un porcentaje semejante. Eh, a la medida que el nuevo gobernador continúa con la estrategia, pues siguió reduciéndose los niveles y probablemente en la historia de México jamás había ocurrido una experiencia de una reducción de este nivel a partir de una estrategia y que nunca había ocurrido tampoco la continuidad de una estrategia de esta dimensión. Había habido algunos casos exitosos en Monterrey con la policía municipal, algo en Ciudad Estatal. Juárez, algo en Texcoco, algo en Morelia, pero eventos aislados de ciudades y luego que no se continuaban y llegaba otro gobierno y se caían. Y en ese sentido, pues aquí está, en este libro, con detalle preciso, qué es lo que se hizo, en qué consistió la estrategia multidimensional que tiene 15 elementos y a su vez hay un capítulo donde se presenta la estrategia y luego otro capítulo donde se analiza cómo operó cada uno de esos instrumentos de la estrategia para tener este orden, este éxito aplicando una estrategia que tiene dos pilares y que están a lo largo del texto y que es muy importante. Uno, que el problema de la seguridad solo puede resolver el gobernador. Cuando el gobernador lo convierte en su tarea fundamental y pone como objetivo único, clave para poder desde ese objetivo estratégico orquestar los demás objetivos es devolver la paz, porque sin paz no hay posibilidad de desarrollo económico, no hay posibilidad de convivencia, y ahí está. Y dos, que tiene que haber una estrategia potente que articule muchos elementos, básicamente unos elementos que tienen que ver, y la mayor parte, por cierto, que tiene que ver con la prevención y los otros con enfrentar de manera directa el crimen organizado. Y prevención no quiere decir solo que un chico o una chica no se ponga en una droga. Desde luego que hay que tratar de que eso no ocurra y cualquier chico o chica adicto pues es un problema grave para una familia. No, prevención en el sentido estratégico, estructural, quiere decir generar más empleo, ofertar nuevas alternativas educativas, más cultura, más deporte, más respeto a los derechos humanos, más articulación con las organizaciones de la sociedad civil, diálogo permanente con los medios de comunicación, diálogo permanente con los organismos empresariales, con las iglesias, es reformas a las leyes para darse dientes para poder combatir el crimen organizado. Ese quiere decir prevención. Y la estrategia de enfrentar al crimen organizado quiere decir saber que tienes que tener una policía de élite y capaz de enfrentar al crimen organizado al tiempo que tienes policías de proximidad, policías de tránsito, pero sabiendo que nunca el policía municipal va a poder combatir al crimen organizado, no tiene ni la capacidad, ni los instrumentos, ni Y sabedores de que los equipos. siempre tiene que haber alguien más fuerte, y ese más fuerte es el Estado. Es el Estado. Y en ese sentido, pues ahí está, y elemento central de un gobernador que se hace cargo en razón de esta estrategia que dije, implica también, y es responsabilidad de él, cómo coordina el esfuerzo federal y en el mando único los esfuerzos municipales, ¿no? El poder central, el ejército, la Guardia Nacional, nunca lo van a resolver por sí el tema, no hay cómo. Ellos son fuerzas que coadyuvan y que se injertan en la estrategia que tiene el gobernador. Y lo mismo ocurre con las policías de los gobiernos municipales. Pero si el gobernador no se pone a la cabeza, los resultados van a ser los que hemos tenido en el gobierno de Calderón, en el gobierno de Peña Nieto y los que estamos teniendo, que todavía son mucho peores, en el gobierno del presidente López Obrador. Ese pedazo me gusta para un TikTok. Ahora déjenme les comento. El crimen organizado puede tener diversas actividades. Una es el narcotráfico, que es hoy la que, digamos, predomina. Pero también puede ser la trata de personas, como sucede en un lugar ahí de Tlaxcala. Puede ser
los gasoductos, los oleoductos, todo esto que está pasando. Pero el crimen organizado tiene como varias facetas. Y una de ellas es que trata de ser hegemónico. Es decir, va a buscar todo tipo de actividades que le reditúen. Desde las de hacer por sí mismo un ilícito, es decir, tráfico de drogas, hasta que otros lo hagan y queden sometidos a ellos, pasando por el cobro de piso, pasando por la extorsión. Ese es uno de las formas, de los estadios de la delincuencia. Pero hay todo uno más peligroso, que es cuando trata de sustituir al Estado. Y esto lo vemos por ejemplo, las mafias italianas, que empiezan a ofrecer justicia, que empiezan a ser testigos de los contratos, y entonces si no se cumple el contrato, el mafioso hace que se cumpla. ¿Y qué pasa en México ahora? En México pasa que estamos ya eh, viendo cómo en esa tercera fase está el crimen organizado, conduciendo municipios, cobrando cuota a los municipios, asesinando alcaldes, interviniendo en las elecciones y resolviendo litigios. Es decir, en algunas partes el crimen empieza a presionar a abogados y a jueces para resolver litigios. Es decir, que podamos estar ante el horizonte de que un día el crimen organizado asuma funciones de Estado. Y eso ya sería total. La tesis, como dice Rubén, es que los gobernadores, me toca yo, tienen que entrarle. Y que ha sido un fracaso lo que haya pasado. Falta de coordinación. Me refiero, y quiero ser franco, a los 3 sexenios. En algún momento en el gobierno de Peña se pudo hacer, pero la verdad, esos pleitos que lo traía el gabinete, me hago responsable de lo que se dice, pues se dificultaban. Y luego el tema de Ayotzinapa, pues desconcentró. Creo que en este país hace falta una política de largo aliento. Cuando uno ve la gendarmería francesa, bueno, pues tiene 200 años, más de 200 años la gendarmería francesa. Cuando uno ve las policías de este tipo, españolas y chilenas, pues andan en los 100 años. Y acá, en cada sexenio cambiamos. Y creo que el mayor de los errores lo cometimos en el anterior. Y espero que no se me molesten mis correligionarios. Porque fue mezclar en la Secretaría de Gobierno, de Gobernación, mezclar todas las funciones de seguridad. Y entonces, tal vez lo puedes hacer en Estado. En Coahuila yo ensayé las dos formas, pero es mucho más chico. Pero a nivel federal es terrible. Y entonces los problemas de seguridad desconcentran al político y los problemas políticos no le permiten tomar decisiones de seguridad. Termino con algo, quiero que lean el libro, que además tiene unos capítulos muy interesantes, los fracasos, las historias que contar, la autocrítica, las partes de éxito. Ahí está. Pero el hecho de que el gobernador sea el que se encargue mayormente es por la proximidad que tiene el problema y las herramientas jurídicas, administrativas y de fuerza para resolverlo. Pero siempre va a requerir el auxilio del nivel federal. La mayor parte de los delitos son del fuero común, los homicidios. ¿Se pudieran atraer todos a la federación? Sí, pero la mayor parte son del fuero común. Entonces, por eso necesitamos al gobernador. Ahora, eso también implica algo, y lo sabe Rubén, hay muchos gobernadores que no le entran, porque la única manera de entrarle es el primer día, porque hay una parte de costo político. O sea, cuando tú cierras los casinos, pues obviamente alguien se enoja, ¿no? Cuando tratas de controlar el alcohol, pues obviamente alguien se va a enojar. Cuando cierras los yonques, los lugares donde se venden piezas de carros que así no saben su procedencia, pues alguien se va a enojar. Eso lo debes de hacer desde el principio. Entonces, ¿qué me preocupa? Que muchos gobernadores van a terminar el 24/9, que otros van a terminar en el 27 y que ya no empezaron. O sea, perdón, en el 25 y 26, pero ya no empezaron. Y entonces, como no empiezan, pues ¿qué nos espera? ¿Quién sabe qué suceda? Te recomiendo ese libro. Absolutamente lo recomiendo y ahí, como algunos periodistas, particularmente corresponsales extranjeros en México, que ya lo han leído, me comentan sorprendidos después de leerlo, que conocen muy bien México, que han estado en Allende, en Piedras Negras, que conocen Coahuila. Dicen, pero si aquí está lo que hay que hacer, ¿por qué no se hace? ¿Por qué otro gobernador El caso no de asume la Allende se información? resuelve. El Sí, caso de Allende claro, se ahí resuelve. están los
y hay órdenes de aprehensión, porque los gobiernos lo pueden hacer. Me voy a pasar a otro tema rápido, pero que está ligado. El homicidio de 2 jesuitas en Chihuahua con otras 2 personas, no solamente a ellos, Sí, 2 personas, sí, tiene razón, sí. y que es el guía, ¿no? Es uno de ellos. El guía que es el que llega a la iglesia y por eso mata, y luego aquel beisbolista del equipo de béisbol contrario al equipo del Yo tengo un narcotraficante. comentario ahí. Cuando alguien dice que se pacte con el crimen, está cometiendo un error terrible. Cuando alguien dice, es que no se van a meter con alguien, no, porque muchos de estos delincuentes han perdido el horizonte de cordura, por decirlo de alguna manera. Y muchas veces se mueven, este, pues impulsados por droga, por alcohol. O sea, a veces la realidad no la están percibiendo como es, y creo que una buena medida fue lo que ahí sucedió. Tú conociste a los 2 jesuitas. Uno, ¿qué hacían los 2 jesuitas allá? ¿Desde cuándo lo hacen? ¿Cuál es la postura de los jesuitas? ¿Y cómo está la zona? Bueno, los jesuitas están en la Tarahumara desde el siglo XVII, desde el principio del siglo XVII, y han estado siempre, menos el lapso que la Compañía de Jesús fue suprimida por el Papa de 1767 a 1814, Que sobrevivió además. y la sobrevivió en terrenos que no En eran, Rusia. en Rusia, que era una ortodoxa, y en un lugar de Alemania donde el príncipe elector de Sajonia, que era luterano, y ahí sobrevivió la Compañía de Jesús. Y vuelven a principios del siglo XX a la Tarahumara, los jesuitas, y allá han estado desde principios de 1900, yo creo que volvieron. Con un obispo famosísimo. Hubo un obispo, sí, de los jesuitas, Yaguno. Yaguno, extraordinario personaje, sí, muy bien. Yo fui jesuita también, Él fue, 14 aunque no años de mi, parezca, fue jesuita. 14 años de mi vida. Yo el 21 de junio con mi familia estuve en la comunidad de Cerocahui cenando con los padres en su comunidad. Nosotros andábamos ahí un recorrido por la sierra y ver el barranco de cobre, el divisadero, y ahí fuimos a visitarlos. Y un año después, el 21 de junio, los asesinan ahí en Cerocahui, municipio eh, de, bueno, De Cerocahui es municipio de ay, ahorita nos acordamos, pero bueno. Entonces, ¿qué hacían ellos? Huachoche, ¿no? No, 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 no es Bueno, ahorita lo Huachoche. checamos. Eh, Javier Campos, que son 2 jesuitas, Joaquín Mora y Javier Campos. Javier Campos tiene en la Tarahumara 50 años de trabajo, Uno de los uno de los asesinados. 2 asesinados, y Joaquín Mora tenía cerca de 20 años. Antes había estado en colegios de los jesuitas, estuvo en el colegio de Tampico, en otros lados. Urique. Urique, en el municipio de Urique, sí, correcto, en el municipio de Urique. Entonces, pues los dos muy comprometidos con la comunidad tarahumara. Ellos, los jesuitas, están básicamente centrados, un grupo en Krill y otro grupo en Cerocahui, y desde ahí se desplazan a comunidades que a veces son un día de camino, 2 días de camino, y atienden a las diversas iglesias a cargo de ellos, de esas comunidades, moviéndose desde Cerocahui y desde Krill. Ah, eh, pues han hecho un trabajo de pastoral de tipo religioso, claramente, pero también de desarrollo social, de organización de las personas, en términos de proyectos productivos, de cuidado del medio ambiente, de luchar por la defensa de la tierra, por los derechos humanos, por la conservación de la cultura. Javier Campos hablaba un rarámuri fantástico, la lengua de los rarámuri, que normalmente les decimos tarumares, pero ellos entre sí Se llaman se dicen raros. rarámuris, ¿no? Entonces, pues, de hecho, conocían al asesino, Sí, sí, no. porque pues, ahí vivía en la comunidad, como se sabe que ocurren esas cosas en la sierra. Eh, y bueno, cuando matan a este guía de turistas en el hotel que está enfrente de la parroquia, donde está la residencia de los jesuitas, pues él corre hacia la iglesia, ya baleado, y pues ahí los padres, Joaquín y Javier, salen como a auxiliarlo, y lo auxilian, ayudar al herido, ayudar al necesitado. En esa lógica reaccionan, y él, esta persona, el chueco,
pues reacciona, enloquece y reacciona matando, pues, ¿no? Y hay un tercer jesuita que se da cuenta, sale de la casa, viene donde están ellos y le dice, ¿qué hiciste? Y él, ya loco, le dice, padre, perdón, no sé lo que hice, pues déjame los cadáveres, no, me los voy a llevar. Y se los lleva y los tiran a la camioneta y se los llevan y aparecen En días otra después, parte. como sabemos. Pero bueno, yo pienso que mueren eh, por atender al herido. O sea, podían haberse hecho tontos y no reaccionar, pero cuando ven que alguien está en esa condición, se acercan, lo tratan de auxiliar y este hombre siente que lo están ayudando, que lo quiere matar y entonces mata también a los padres en un acto de barbarie. Ya antes había perseguido a dos hermanos que jugaban en el equipo de béisbol contrario al equipo de Sí, él, pero que te digo que a juega. veces uno piensa que están hablando con Vito Corleone y no, están hablando que un tipo por un juego de béisbol pueden hacer esta Y cosa. puede matar, y pues, uno se salvó, pero lo mató porque perdió, Sí, así de fácil. Y a este guía, pues toda la idea es que probablemente después de tantos años era un guía muy reconocido en esa zona, no sé, de 30 40 años de trabajar, que a lo mejor se hartó y ya no quiso seguir pagando cuota. cuota y por esto lo matan. Es bien triste. Bueno, y los jesuitas, pues como han reaccionado, reforzando y mandando más jesuitas a la Tarahumara, mandando más jesuitas en particular a Cerocahui para sustituir a los padres y todavía uno o dos más que están ahí. Eh, es una parroquia que viene fundada por los jesuitas desde el siglo XVI. De hecho, hay unos viñedos en Cerocahui de un plantío original de los jesuitas del siglo XVI que se ha continuado. Ahora lo tiene una familia Valderrama, que son los dueños de este hotel, unos sinaloenses que también son dueños del hotel del Visadero allá en la Barranca del Cobre. Este, y pues es una presencia este, casi siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX. La Compañía de Jesús en México acaba de cumplir 450 años. Entonces, pues debe ser de por lo menos de 400 años de los jesuitas en la Tarahumara desde el siglo XVI al 2022, Rubén. Sí, pero los jesuitas llegan pasada la independencia, conquista, y llegan con la misión, entre otras cosas, de extender este, la catequización, pero además pues ponen colegios, unos muy importantes aquí en la Muy Ciudad de México. importantes, ¿sí? Eh, la orden tiene obediencia al Papa y eso genera siempre broncas ahí con los obispados. De hecho, creo que ahí había originalmente es un obispado que tenía un jesuita y ya después no. Antes de que hubiera obispo, eh, había un obispo como responsable, pero todavía no había diócesis. Y ese obispo responsable era un jesuita, José Yaguno, Pepe Yaguno, que manejaba avioneta y se manejaba en la zona con su propia avioneta. Cuando madura la condición, pues entonces ya el Vaticano decide que ha lugar a construir una diócesis y en ese momento pues se pone a un sacerdote del clero diocesano, ya no un jesuita, a ser el obispo de la Tarahumara y pues los jesuitas quedan a la orden del nuevo obispo y así ha ocurrido desde que Pepe y alguno, no sé, esto deben de tener diócesis en la Tarahumara, no sé, en los últimos 30 años o 35 años. Pero Pepe, que era de Monterrey, él, un revelado personaje de una bondad infinita, de una simpatía enorme, muy comprometido con las comunidades indígenas, los rarámuris. Yo de jesuita viví en Chinatú, eh, relativamente cerca de Guadalupe Calvo, que ya es la caída hacia la Serra para Sinaloa, en aquellas épocas, zona toda de cultivo de marihuana o drogas. Eh, pues ahí hay una presencia muy permanente de los jesuitas con un trabajo muy consistente de rescate de la lengua, jesuitas que hablan rarámuri extraordinario. Hay muchos jesuitas que las misas en hoy las celebran igual, mezclando elementos de corte de la tradición indígena y bailan en la misma misa, recuperando elementos de la expresión
rarámuri, integrándolas en un sincretismo que me parece muy, muy válido al rito católico. Y entonces estas mezclas, en ese sentido, acercar el Evangelio y acercar el ritual católico también a las comunidades que ellas aportan su propia manera de entender las cosas y comprender a Dios y hacer esta enorme pues, construcción teológica que ha ocurrido entre los jesuitas y la comunidad rarámuri, que han construido una teología indígena muy potente desde esa región, en particular Ricardo Robles, que ya murió, un jesuita que escribió un texto extraordinario de la expresión religiosa de los rarámuris y su combinación con los elementos del catolicismo. Yo espero que la paz se recupere ya, pero sigo convencido de que con el crimen no se negocia. No hay posibilidad. No hay posibilidad, y eso ya quedó demostrado. También que la paz narca, que en algunos lugares luego sucede, desemboca en acontecimientos como estos. Llega un momento que algo se rompe. También es cierto que todos tenemos que contribuir a la paz. O sea, es decir, todos tenemos que hacer algo. Creo que es interesante hoy. Nos tenemos que ver pronto para ver en qué terminó lo de Brasil. Vamos a estar el próximo sábado, 2 de la tarde, en la Feria del Libro de Monterrey, donde, por cierto, el estado invitado es Coahuila, donde está Consuelo Sáizar, y ahí vamos a estar. Los dos presentando el libro a las 2 de la tarde en Sintermex. En Sintermex, Déjame te cuento. En la sala A de Sintermex. Sintermex es donde era la fundidora. Quedó muy bien. Es un parque que hizo hace muchos años. Yo creo que fue en tiempos de quién. ¿De Farías? No, después yo creo. O sea, por allá se cerró la fundidora, pero ahí se empezó a trabajar Sintermex. No sé si con Nati o con Sócrates, tal vez, por ahí. Se empezó a trabajar Sintermex, es un parque genial. Y ahí cada año se celebra la Feria del Libro. Bueno, hay muchas cosas, hay stands permanentemente para la promoción de la industria, hay foros para realizar, hay una cineteca, creo, hay campos para hacer ejercicios, es un lugar formidable, lo que era la fundidora. Bueno, ahí se realiza cada año la Feria Internacional del Libro, que es del TEC de Monterrey, y que hoy tiene a Consuelo Sáizar, que es una mujer genial, que fue directora de Conaculta, lo que hoy es la Secretaría de Cultura, hoy es la directora, entonces va a agarrar, y se inaugura el próximo sábado, y minutos después entramos nosotros. Entramos nosotros, es la versión 30 de la feria, 30 años. 30 años de la feria. Seguido. Que es formidable, ¿eh? Es formidable. Nosotros los de Coahuila tenemos nuestra feria del libro, pero muchos vamos también a la de Monterrey. Y ahí los esperamos. Y los esperamos. Gracias. Compre nuestro libro en Amazon. O vaya a la feria del libro y si lo compra se lo rayamos ahí con nuestro nombre. Así es. Gracias. Hasta luego. Gracias.